cada una de las mesas va refiriéndose a los diferentes apartados del manifiesto, y el segundo apartado tiene que ver con las condiciones laborales dignas y de igualdad, que es lo que teníamos puesto antes. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, que decía que lo que... Bueno, ya, pero sigo si funciona, si no, no, digo, en primer lugar vamos a hacer una presentación y no está, pues no... Bueno, no importa. Vamos a, en primer lugar, presentar un informe sobre las desigualdades de género y luego vamos a hablar de accesibilidad. No pretendía yo hacer dos bloques así, sino una cosa más de charlar, y por eso decía yo lo de la mesa. Vamos a intentar hablar antes que hacer presentaciones sucesivas. Y iba a presentar a mi compañero Paco Rodríguez, que está buscando la presentación, os lo presento igualmente. Francisco Rodríguez es consultor con más de 8 años de experiencia en el sector de las plataformas digitales y la economía colaborativa. Durante estos años ha asesorado a organizaciones como la Asociación Española de Economía Digital y diversas cámaras de comercio. Ha trabajado con empresas como Airbnb en proyectos de nuevos destinos turísticos sostenibles. Es autor del libro de los Pitium al Turismo 4.0 y ha trabajado también en algunas otras obras académicas. Es profesor invitado en distintos másteres de innovación y ha organizado eventos como el Sharing Madrid, el Foro de Impacto Positivo y el Foro de Tendencias Turísticas. Es graduado en Turismo, máster en Dirección de Empresas y máster en Planificación del Turismo, y está realizando la tesis doctoral en el máster interuniversitario de turismo que compartimos entre distintas universidades. Está hoy aquí porque le hemos llamado, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, debido a que es el responsable del área de turismo de Ideas for Change y se encarga del evento Fitur Next en la Feria de Fitur. Es un evento en el que se plantean los retos de futuro desde la perspectiva más social. Digamos, es el evento más social de Fitur. Y en el último Fitur Next hablamos de mujeres, o sea, habló de mujeres. Junto a Paco están Montse Vivero y María José Capilla, que nos van a dar la visión práctica del turismo inclusivo. Y la visión práctica del turismo inclusivo tiene que ver también con el acceso de todas las personas a los servicios turísticos, tanto a su consumo como a su producción, es decir, los turistas y los empleados. Y ellas, pues desde la práctica pura de la empresa privada, con más de 25 años de experiencia en el sector MAIS, pues ahora trabajan juntas en una agencia de turismo inclusivo de la que Montse es directora. Es una agencia que se llama Vive o Vive for All, que se dedica a proveer de servicios especializados en turismo inclusivo y organización de eventos sostenibles. Son sensibles, y estos días, anoche estuvimos hablando y esta mañana también hablamos, sensibles a todo tipo de discapacidades, y además incorporan como trabajadores, como colaboradores en su empresa a personas con distintas capacidades. En 2020 se pusieron las pilas y aplicaron todo lo que saben en estos 25 años a un nuevo proyecto de gestión de eventos sostenibles. Y yo misma, que soy Raquel Huete, soy profesora de la Universidad de Alicante y he trabajado en el último año con un grupo de compañeros en un proyecto en el que planteamos cuáles son las barreras y los facilitadores de la inclusión de personas con discapacidad en las empresas turísticas, y que, digamos, une también esas dos facetas, ¿no? Cómo tenemos que ofrecer servicios a las personas con discapacidad, pero sobre todo, como el gran reto, y a primera hora el director general Eric Campos comentaba, en la Comunidad Valenciana se está trabajando ya firmemente
para promover el empleo turístico de las personas con discapacidad, para promover la formación, pero también para promover la inclusión. Entonces, como el primer punto del manifiesto en este apartado de condiciones laborales y dignas es incorporar la perspectiva de género en la planificación turística y en las políticas sectoriales con el objetivo de promover una igualdad de oportunidades efectivas en el sector, pues Paco nos va a contar cómo está la situación de la mujer en el sector turístico y cuáles son las barreras y los facilitadores sobre los que tenemos que trabajar en el futuro. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí en estas tierras tan bonitas, a pesar del día que nos está haciendo hoy, pero Olivia también es bienvenida. Nada, como vamos un poco mal de tiempo, tenía preparada esta presentación porque creo que de manera visual se pueden ver todo lo que hemos hecho en el trabajo en Fitur Next, ¿no? Este proyecto que llevamos desde Ideas for Change, que ahora os cuento lo que hacemos, y después pues una serie de iniciativas que al final son las protagonistas internacionales que están pues luchando por la igualdad de género en unos contextos muy difíciles. Pues como decía, soy por la parte de turismo de Ideas for Change. Es una empresa de consultoría que está en Barcelona, aunque yo vivo en Madrid. Y lo que hacemos es, o nos gusta decir, que ayudamos a crear futuros que molan, futuros donde nos gustaría vivir, futuros, por supuesto, en igualdad, con impacto positivo en medio ambiente, social, económico. Y eso es lo que hacemos con las empresas o con los destinos con los que trabajamos. Solamente nos dedicamos al tema de impacto positivo. Es lo que nos interesa. Trabajamos también, por ejemplo, en tema de ciencia ciudadana. Se ha hablado aquí de participación, por supuesto, en el turismo. Ya veremos si solamente los residentes o también los turistas. Pero también, pues, como la ciudadanía, mediante los datos que genera, las acciones que genera, pues puede contribuir a avances en la ciencia. Os invito a ver nuestra página web para ver los proyectos que hacemos. Esto no es solamente teoría, son proyectos que llevamos a cabo y en los que pues, nos apoyamos en ese valor que está ahí latente y que está muy infravalorado, que son las capacidades ciudadanas. No solamente, insisto, en el tema del turismo, sino en general en la economía. Y de hecho, creo que es uno de los temas de los que se le da, ya se está hablando, pero se le da en no mucho. Bien, vamos a empezar por el tema de regenerar la igualdad. Nosotros hicimos una presentación en Fitur sobre el turismo regenerativo y bueno, pues los diferentes aspectos sobre los que trabajamos tanto en Fitur Next como nosotros con nuestras consultorías. Hablamos de diferentes sectores, ¿no? En este caso, pues, hablaría de la igualdad, pero quiero hablar primero de regenerar, ¿no? Se ha hablado antes de turismo regenerativo con la compañera Ernestina. Me gustaría también, un poco también, poner aquí nuestra visión de qué entendemos y por qué pensamos que el turismo regenerativo también es muy interesante. Creo que está muy bien explicado aquí. Por supuesto, el turismo sostenible es clave, ¿no? Dejar las cosas, mantener, que se decía antes esta palabra, pero quizás en el planeta hemos llegado a un punto en el que mantener a lo mejor no es suficiente y hay que dejarlo un poco mejor, ¿no? Y por qué no utilizar, y veremos algunos ejemplos, la energía de esos turistas que vienen para dejar mejor el destino. Javier Blanco estaba dejando mejor el destino ahí en el sur, en ese pueblo del sur, limpiando el río. Eso ya está pasando en Ámsterdam, por ejemplo. En los canales puedes hacer una ruta, vas con una bolsa y vas limpiando el río mientras te describiendo el sitio. Eso es dejar el sitio mejor de lo que estaba. O en Hungría, un lago que si coges una bolsa y coges una barca te sale gratis y la devuelves llena de basura. Los turistas están dejando el sitio mejor de lo que estaba. Y la reacción que tuvo esa señora con el nieto de Javier cambia muchísimo también. Pasamos de antiturismo, ¿no?, a personas que están dando las gracias a los visitantes porque están en el sitio, dejando el sitio mejor de lo que estaba. Y eso ha aplicado diferentes actividades que se pueden realizar, ¿no? Tenemos ahí una energía latente que se puede utilizar. Y eso es nuestra filosofía, eso así es como lo que trabajamos en Ideas for Change en general y en Destinos que Molan, que es la parte que yo llevo, que trabajamos con destinos o territorios que quieren convertirse en destinos, que son, por supuesto, sostenibles, eso es un requisito sine qua non, atractivos, antes de pasar a construir temas artificiales, atractivo es hacer una radiografía ya entre nuestra metodología para ver realmente qué se tiene, porque muchas veces y la mayoría de las veces se tiene mucho más de lo que parece y se pueden proteger esos activos, esos recursos que tienen naturales, patrimoniales, históricos, otorgándoles el valor que proporciona el turismo, que proporcionan las visitas que se reciben. Y es la mejor forma de protegerlos, no solamente limitando, prohibiendo. Y, por supuesto, pues también innovadores, pero no solamente la innovación tecnológica, que también, por supuesto,
sino la innovación social, esas capacidades ciudadanas, esa energía de los turistas. ¿Cómo podemos utilizar todo eso para realmente hablar o turismo regenerativo o turismo en mayúsculas, como se ha dicho antes? Que yo creo que es la clave. Y bueno, no solo nosotros, os traigo esto porque esto salió hace no mucho en un periódico generalista, un medio generalista, que ya hablaba de turismo regenerativo y curiosamente pues recoge el ejemplo que ponían al principio de la jornada, ¿no? En Nueva Zelanda no solamente se mide el éxito por el número de visitantes, sino también por la felicidad de los residentes, ¿no? Y yo creo que esta es la clave. Yo creo que resume perfectamente lo que hemos dicho antes, ¿no? No solamente la participación, el grado de satisfacción, son felices los residentes y cómo se mide eso, ¿no? Y yo creo que eso es una parte súper importante y que podemos aprender muchísimo en España, no solamente hablar de los 80 millones de visitantes, sino que cómo se sienten los 47 millones de residentes. Bien, ahora paso a la igualdad. Como os decía, ¿no? Pues FiturNext es el observatorio de Fitur para la buena práctica en el turismo. Queremos conocer, desde este observatorio que llevamos nosotros en Ideas for Change, conocer y dar a conocer iniciativas que estén cambiando las cosas en el sector turístico. Cada año lanzamos un reto. El primero fue cómo puede el turismo contribuir al desarrollo económico local. El año pasado, bueno, este año, un poco raro este año, se alargó, Fitur fue en mayo y demás, cómo puede el turismo contribuir a la igualdad de género. Ambos informes, donde recogemos un poco toda la investigación hecha de temas de replicabilidad, que os explicaré, de igualdad de género, donde sacamos las iniciativas en sí, es totalmente descargable y libre. Y creo que, bueno, es interesante también para conocer otras formas de turismo. Como nosotros lo que hacemos a lo largo del año es analizar las iniciativas, pero no solamente queremos otorgar un premio, ¿no? Que elegimos a 3 ganadoras, sino también queremos dar recetas. ¿Cómo se puede replicar esta práctica para que el impacto positivo que tiene crezca de manera exponencial? De manera que no tiene que hacerlo solamente una persona, sino que si hay diversos agentes que con la autorización del impulsor de la iniciativa puede replicarla, pues tenemos diferentes prácticas que están teniendo impacto positivo de manera paralela, ¿no? Con lo cual aceleramos por lo menos el impacto positivo. Entonces tenemos diferentes ámbitos, analizamos la madurez, la viabilidad y esos diferentes indicadores para entender cómo de replicable es una práctica. Y una vez que pasan ese primer filtro, pasamos a analizar el impacto, porque obviamente sin impacto puede ser una muy buena idea, pero necesitamos entender qué impacto tiene. Este año pues hemos dividido en 3 categorías, están muy alineadas con la mesa de hoy: oportunidades laborales, liderazgo femenino, viajes inclusivos. Muy interesante esa tercera parte de viajes inclusivos, que nos dimos cuenta que había agencias que se habían presentado, pero el verdadero impacto estaba en las oportunidades laborales que creaban y en el liderazgo femenino que permitían. Con lo cual, al final, pues eliminamos esa tercera porque el impacto realmente estaba ahí, en esas oportunidades a mujeres, que ahora lo veré con los ejemplos, y que realmente tienen un impacto muy alto en la vida de las personas, que al final es lo que nosotros buscamos. Bien, paso a las protagonistas muy rápido. La Fundación Starlight, no sé si os suena el tema de astroturismo, turismo de estrellas, que para mí o sea, me parece brutal la idea de lo tan sencillo como mirar arriba en sitios que sufren de población, sobre todo, y no tienen tanta contaminación lumínica. Y preguntaréis, ¿qué tiene que ver con las mujeres? Pues Antonia Varela, la directora de la Fundación, vino a Fitur y nos presentó un proyecto en el que está trabajando en Pakistán, en las montañas de Pakistán, para que llevar el astroturismo allí. ¿Cuál es el tema? Que quería que las mujeres fuesen las monitoras. ¿Cuál es el tema allí? Las mujeres por la noche no pueden salir. Con lo cual, podemos ver cómo el turismo puede también ser un catalizador de políticas públicas, porque tenemos un vídeo del Ministerio de Pakistán de Turismo que quería turismo. Pues si quieres turismo, vamos a empezar a avanzar también en derechos. Y el turismo, pues en este caso el astroturismo, puede ser un vector de cambio a nivel de políticas públicas. Con lo cual, pues creo que el impacto que puede tener es bastante interesante. Soft for Hope, Jabón para la Esperanza, ambas fueron ganadores del primer reto de FiturNext, estas dos. Es una empresa que se dedica a la limpieza de hoteles, ¿vale? Y esta iniciativa, el impulsor, Stefan, vive en Singapur, lo que quería era alinear a los hoteles, a las grandes cadenas hoteleras, para recoger el jabón y con ese jabón poder reciclarlo, y así las mujeres podían venderlo y obtener ingresos. ¿Qué pasaba con esos ingresos? Que evitaban, en los datos que nos ofrecieron, que miles de mujeres tuvieran que prostituirse o vender a sus hijos. Con lo cual, el turismo puede salvar vidas. En este caso, gracias a las cadenas hoteleras, y hay que decir que Meliá fue la primera que dio el paso adelante y se metió. De hecho, vino a Fitur el director de RSC de Meliá y nos comentaba que este proyecto forma parte de su salario emocional. O sea, fijaos, ¿no? El tema del propósito que se ha hablado antes y demás, cómo al final se están alineando las cosas.
Open Eyes en la India, las mujeres pues no solamente sufren tema de acoso y demás, sino muy relacionado con esta mesa el tema de accesibilidad, ¿no? El tema de personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, esta iniciativa forma a mujeres en la India ciegas para que puedan intervenir en la industria turística a través de masajes, por ejemplo, clases de yoga. También forman a mujeres taxistas, ya no tiene nada que ver con la discapacidad, mujeres para que puedan ofrecer servicios de taxi en un país donde solamente un 0,algo% de mujeres que llevan los taxis, de manera que pueden ofrecer el servicio no solamente a las turistas, sino también a las mujeres locales para evitar ciertos episodios que se han dado. En Europa también, Women in Travel, una empresa sin ánimo de lucro, creo que antes se ha hablado de este tipo de empresas, que forma mujeres, sobre todo migrantes, para que puedan ofrecer su servicio a empresas turísticas. Tienen acuerdo con este tipo de empresas éticas, pero grandes empresas turísticas, que, bueno, pues les ofrecen esta oportunidad para que puedan trabajar. Once en México son mujeres que ayudan a mujeres incluso después del viaje. Se crea un banco del tiempo para que las mujeres visitantes, ya vamos más allá del viaje, puedan apoyar a esas mujeres locales en sus emprendimientos, por ejemplo. Vale, voy terminando ya. Igualdad de los aprendizajes en esta convocatoria, que ha sido dura pero maravillosa. Tema de educación, formación y mentoring son claves para el desarrollo de las mujeres y que puedan entrar tanto en el mundo laboral como en el mundo empresarial. Financiación en microcréditos, como demuestran otras iniciativas como la del Banco Santander Best África o la Fundación Envía, que trabaja en Oaxaca, clave para que las mujeres puedan desarrollar sus emprendimientos. Se ha comentado antes, comunidad entre las propias mujeres, ayuda mutua y la red o esas sinergias entre diferentes turismo o incluso fuera de la cadena para poder apoyarse y bueno, pues poder crecer y tener esa fortaleza que se comentaba en la mesa anterior. No hace falta ser antiturista para cambiarlo, puedes cambiar el sistema pues haciendo cosas diferentes, tal y como demuestran este tipo de iniciativas. Y ya por último, para acabar, simplemente comentar algo más muy interesante, que el siguiente reto de Fiturnes, que se lanza ya entre hoy y el lunes, y aquí pues quería dar la primicia porque cuadra perfectamente, es sobre cómo puede el turismo contribuir a una sociedad más accesible. No solamente al turismo, sino que una ciudad sostenible también beneficia a sus residentes. Y esta para mí pues es la gran fuerza que tiene el turismo. Muchas gracias. Gracias por tanto aprendizaje. Os recomiendo de verdad que descarguéis el informe porque gracias por ir tan rápido, pero porque tenéis toda la información poniendo Fiturnex en Google, lo tenéis, lo descargáis y hay un montón de experiencias valiosas, algunas lejanas, pero bueno, ahora vamos a ir a lo cercano y vamos a ir a nuestra experiencia cercana. Vamos a ver si estamos de acuerdo entonces en que el turismo puede contribuir a la igualdad de género y aquí nos han dicho cómo, y en este segundo punto del manifiesto en el que proponemos que las acciones de liderazgo, de promoción del liderazgo, visibilización, fomento del emprendimiento y las buenas prácticas de conciliación familiar y personal, tanto para hombres como para mujeres, nos ayudarán en las políticas de recursos humanos a conseguir ese turismo que todos queremos. Entonces, en el punto 2 yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. ¿Cómo avanzamos? No solamente fijándonos en el género, no solamente en el gran reto de la conciliación familiar, que desde luego no es cosa de mujeres, es cosa de todos y esto hay que repetirlo cada vez, porque una de las razones por las cuales cada día es más difícil que vosotros que queréis dedicaros al turismo os mantengáis muchos años en el sector es precisamente la conciliación de la vida familiar, pero el siguiente avance, el siguiente reto o propuesta más bien del manifiesto es asegurar un turismo inclusivo, social y accesible, garantizando el derecho a todas las personas al disfrute de la actividad turística y el empleo digno en condiciones de igualdad. Y de eso es de lo que nos hablan desde Vive for All, de cómo ellas trabajan cada día por hacer que el turismo contribuya a hacer posible, hacer realidad ese derecho, que es un derecho de todos, que es el derecho que todos tenemos a trabajar en el turismo con condiciones dignas y a ser consumidores en todo momento. Monse y María José. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo cuando nos invitaron a esta mesa y vi el título
mesa condiciones laborales dignas, me pensé, ¿qué son unas condiciones laborales dignas? Las condiciones que yo pensaba cuando tenía 20 años no tienen nada que ver con las que pienso ahora. Es por eso que en un momento de mi vida decidí hacer un cambio y emprender. Emprender porque quería trabajar con mis propósitos, que es lo que hemos hablado siempre. Bueno, se está hablando aquí durante toda esta mañana, con unos valores que de otra manera no me permitían. De alguna manera caí un poco por casualidad en el tema del turismo inclusivo y como nosotras lo que somos es organizadoras de eventos, no somos conferenciantes, no somos profesoras, así que perdonad si aquí... Estamos acostumbradas a estar entre bambalinas, ¿no? Eso, estamos acostumbradas más al otro lado que aquí. Entonces, nos dimos cuenta que un tema muy importante que no se tenía en cuenta era la accesibilidad en eventos. Entonces, hemos empezado a trabajar tanto lo que es el turismo inclusivo, que se quedó ahí en stand-by con el tema de la pandemia, y por otro lado, dijimos, pues no, el tema de los eventos accesibles hay que darle más visibilidad. Dentro de nuestra empresa también tenemos personas con discapacidad. Nuria es una chica que es ciega, ella también tiene su propio proyecto. Y aquí, sí, esto, quería comentar lo que, apoyando lo que decía Ernestina aquí al compañero de Colombia, que sí que se puede hacer cuando eres una pequeña empresa y que no tienes muchos recursos, la colaboración es la que nos hace salir adelante. María José colabora con Vive, pero es que ella tiene su propio proyecto aparte. Nuria trabaja con Monse, pero también tiene su propio proyecto aparte. Y entonces Vives como un punto de encuentro en el que personas que tienen los mismos valores, los mismos propósitos, quieren trabajar juntas para sacar adelante un proyecto. Entonces, esto nos hace a todas más felices, conciliamos mejor, intentamos que económicamente también ser sostenibles y aportar nuestro granito de arena para que este mundo sea un poco más accesible, más inclusivo, porque, bueno, ya habrá tiempo para comentarlo, pero realmente creo que no es que no hagamos las cosas porque somos mala gente o porque somos muy egoístas, es que realmente no pensamos. Cuando tú no tienes una discapacidad, es que ni se te ocurre pensar. Ahora, por ejemplo, yo venía aquí y digo, no sé si hay acceso para silla de ruedas aquí a este stage, ¿no? Dices, pues bueno, es por ahí donde tenemos que ir, a crear conciencia para que todos en un momento dado no solo pensemos en nosotros, sino pensemos en los demás y en los problemas que pueden tener los demás y nosotros solventarlos. No sé, María José, si quieres comentar algo más al respecto. Estoy apagado. No. Yo más que nada, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con ella, por eso colaboro con Vive. Paco, Francisco ha comentado antes sobre las colaboraciones también entre mujeres. Yo creo que bueno, yo empecé a emprender con 50 años. Sí que es verdad que no era porque no encontraba trabajo, porque a veces hablamos de que yo conozco personas, mujeres, que a una edad, a partir de los 50, les cuesta muchísimo encontrar trabajo. No era nuestro caso, realmente emprendemos porque queremos aportar al mundo algo, ¿no? Y quizás en una empresa pues no estábamos tan alineadas con nuestros valores. Con esto quiero decir que aparte del proyecto personal que tenga cada persona, las colaboraciones nos enriquecen a todos. Y ahora, realmente, con el nuevo paradigma, no existe la competencia, lo que existe son las colaboraciones. Y esto, bueno, a mí me permite aportar al mundo muchísimo. A nivel de conciliación familiar, yo me organizo, soy muchísimo más libre, ¿no? Además, puedo colaborar o sea, en Vive, ¿no? Como decía Monse, trabajan personas que tienen alguna discapacidad, pues conocer su mundo. Cada vez estoy siendo más consciente de sus necesidades. Entonces, a nivel de eventos, pues la verdad es que velamos, ¿no?, por un buen funcionamiento de sus eventos. Queda mucho por hacer, muchísimo,
Pero además anoche también hablábamos de los cambios, ¿no? De que si no se veían los cambios, tal. Bueno, sí que es verdad que se van viendo los cambios y los cambios empiezan por uno mismo, ¿no? Y a mí lo que me ha aportado entender ha sido eso, y colaborar con Vive for All lo que me aporta es eso, que yo pues ya estoy haciendo un cambio yo, entonces si yo hago un cambio, el cambio también estará fuera. Por hacer una ronda de preguntas. ¿Cuáles son, según vosotros, los facilitadores? O sea, las barreras más o menos las hemos dicho, podemos volver, pero sobre todo hemos quedado que la colaboración, ¿no?, entre las, como por retomar la propuesta anterior, la colaboración para tener un propósito en las empresas, la colaboración entre micropymes, la colaboración entre destinos también, en ese sentido, que eso sí que aceptamos todos prácticamente, que ahí no va a haber marcha atrás, porque en este mundo esta misma jornada es una jornada de colaboración entre una red, entre una asociación, entre una universidad pública, con distintos departamentos dentro de la universidad apoyándonos. Bueno, la colaboración tenemos claro. Para poder colaborar muchas veces hace falta un liderazgo y eso también lo tenemos claro. ¿Qué otros elementos pensáis vosotros que van a facilitar que el turismo sea el motor, el vagón por el cual se avance en inclusión, tanto desde el punto de vista de la diversidad funcional como desde el punto de vista de género? ¿Qué tendrían en común esos ejemplos y el ejemplo de nuestras compañeras, Paco? Yo lo he comentado antes y lo voy a repetir, porque creo que es una oportunidad que tenemos ahí, sobre todo cuando pensamos, y estábamos haciendo un proyecto en Barcelona de turismo, en un distrito bastante guerrillero que no quería turismo y demás, y la primera pregunta que lanzamos es ¿qué tipo de turista eres? No visitante, no buscamos una palabra, no, ¿qué tipo de turista eres? ¿No? Y empezaron a pensar y pensando sobre sí mismos se dieron cuenta de que realmente el turista no es malo. En general, los turistas somos personas normales que vamos a los sitios a disfrutar, que a veces fue cuatro cafres, que alguien y demás, bueno, eso pasa en todo, ¿no? Y yo entonces, para mí, creo que la clave es, lo decía antes, utilizar esa energía de los turistas. En ese ejemplo que he ido un poco rápido, ¿no?, de México, esas mujeres que visitan esos lugares perdidos de México gracias a esta empresa, tiene un propósito y es que las mujeres puedan viajar con mujeres en viajes hechos por mujeres para dejar también condiciones de más seguridad. No solamente van y entran en contacto, generan esa comunidad in situ con esas mujeres, sino que es que después las ayudan. O sea, se genera esa ayuda, no mutua en este caso, porque son mujeres que tienen más oportunidades que mujeres que tienen menos. Se genera esa sinergia para que estas mujeres, su viaje sea completo, porque no solamente es ir a un sitio y conocer gente, sino que después, y eso me lo contaba Bianca, que es la fundadora y la que lo lleva, ¿no?, ayudas económicas, ayudas a nivel de mentoring para montar empresas, mujeres empresarias que viajan, ¿no?, y esa realización. Y este granito de arena que podemos poner, no sé si eran 2.000 o 3.000 millones de personas que viajamos a nivel internacional, es brutal. O sea, si cada uno ponemos un poquito de granito de arena, por supuesto, las empresas tienen que estar implicadas y las están. Hemos visto un ejemplo que he comentado de la Fundación Banco Santander, que tiene un proyecto maravilloso en el norte de África. Yo os invito también a ver las empresas, lo que siempre, ¿no?, con más compromiso, obligarle también a la ciudadanía. ¿Por qué tienen estas empresas este compromiso? Porque la ciudadanía cada vez estamos apretando más y si las empresas no tienen propósito, nos vamos a otra. Ya hay una encuesta que decía, un estudio, que la mayoría de los jóvenes no quiere viajar con empresas que no sean sostenibles. Las empresas tienen que hacer esa transición o se quedan sin público. Al final todo depende de las personas. O sea, para mí esa es la clave. Por eso hablaba antes del tema de las capacidades ciudadanas. Sí, totalmente de acuerdo. Y el cambio de mentalidad es esencial. Sobre todo, por ejemplo, en las empresas turísticas, creo que ya hay un cambio bastante importante con el tema de mentalidad de cuando yo empecé. Vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, el empresario dinosaurio está en vías de extinción. Ahora viene el empresario millennial, el que tiene otro tipo de, ¿cómo se llama?, de valores, y entonces, como el consumidor también ya es millennial y está con ese tipo de valores,
si la empresa no está alineada con sus valores, pues ese tipo de empresas lideradas por dinosaurios poco a poco tenderán también a desaparecer. Para nosotros, por ejemplo, el hecho, ya no hace falta irnos a México, ni a Ecuador, ni a ningún sitio. Dices, pues, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar la visita de una persona que viene de fuera que tiene problemas de accesibilidad? Pues dándole simplemente recursos, porque los hay, pero ponerlos en sus manos. A veces dices, pues no sé, quiero ir a Montserrat. Coges, dices, bueno, Montserrat, un bus que te tienes que salir a las 3 de la tarde desde Plaza Cataluña, llegas ahí y es que en el bus no puedes subir una silla de ruedas. Entonces, nuestra idea es poner todos los recursos disponibles que hay en la ciudad a manos de estas personas. Nosotros lo único que queremos hacer es que el turismo inclusivo llegue, o sea, a todas las personas por igual. No es que vamos a hacer un turismo solo para personas con silla de ruedas, no, o solo para personas ciegas, no. Cuando una persona viaja con su marido, viaja con sus hijos, entonces lo que intentamos hacer es que la experiencia sea lo más parecida, igual para todos, no que unas personas vayan por un lado y otras personas vayan por otro lado. Bueno, yo añadiría esto, ¿no? Que a veces pensamos en personas discapacitadas, pero también hay personas discapacitadas temporalmente. Y entonces nos olvidamos de que una mujer puede estar embarazada, te has roto un pie, te has roto una mano. Entonces, por eso lo del turismo para todos en mayúscula. O sea, no es que estemos simplemente centrándonos en las personas con discapacidad. Y aparte de esto, hay otra cosa que nosotros comentamos siempre, que la persona que tiene una discapacidad o el familiar que tiene, por ejemplo, nosotros colaboramos con una persona de Argentina que tiene un hijo con discapacidad. Ella nos explica que ella, como familiar de una persona con discapacidad, tiene que ir a los sitios y decir, necesito esto, necesito lo otro, esto hay que cambiarlo, porque si esas personas no hablan, no se comunican, tampoco sabemos qué necesidades tienen. Desde nuestro lado, ¿no? Desde nuestra parte, por ejemplo, a la hora de los eventos, ¿no? Pues tenemos que velar. ¿Por qué? Pues porque podamos comunicarnos con ese cliente, con todos los clientes que puedan venir a un posible evento y que los que tengan esas discapacidades nos informen de lo que necesitan. Yo creo que el cambio, igual que en la conciliación, igual que en el empleo decente, es que todos asumamos que es una tarea de todos. La igualdad no la tenemos que luchar las mujeres, la discapacidad no la tenemos, o sea, el derecho a acceder a los mismos lugares los tenemos todos. Por eso ahí se puede subir una silla de ruedas, pero esto no es accesible en el sentido que tendría que ser, porque hay que hacer un numerito de venir con la silla de ruedas, bajarlo, no sé qué. Yo misma tengo problemas para bajar estas escaleras porque la barandilla no está fácil, pero si cada uno de nosotros nos diéramos cuenta, sobre todo los arquitectos, pero también quien firma las obras, también quien las encarga y también los usuarios, de que es más cómodo subir una rampa que unas escaleras cuando se hace un auditorio, digo pero hay otros cuantos. Y del mismo modo con la conciliación y con la igualdad. O sea, es que no es mejor solo para las mujeres alcanzar posiciones de igualdad, es que es mejor para todos, que las empresas sean diversas, en género, que las empresas sean diversas en cuantos mayores aspectos posibles, desde origen hasta situaciones de diversidad o de discapacidad. Y ahí sí que es importante también recordar que la discapacidad no solamente es la discapacidad física o la movilidad reducida, sino también otras discapacidades y otras necesidades especiales que todos en algún momento podemos tener a lo largo de la vida pues, por distintas circunstancias. Solo hay una cosa que me gustaría ampliar a lo que has dicho, que María José dice, me gusta siempre cuando lo dices. Digo, pues nada, le voy a dar el gusto hoy. Es muy fácil romper las barreras arquitectónicas si se hacen las cosas desde el primer día. Es más difícil, pues lo que sea, ayer en el castillo,
pero sí que es verdad que lo que es muy fácil es romper las barreras mentales. Muchas veces tenemos unas barreras mentales que nos impiden a nosotros mismos el poder comunicarnos y el poder relacionarnos más y mejor con las personas que tienen discapacidad. Para esto es importantísimo una buena formación. Si tú eres un empleado que está en un hotel, por ejemplo, y te viene una persona con discapacidad, igual te paralizas porque no sabes cómo tratarlo, pero si en cambio te han dado una pequeña formación, un par de horas que te dicen simplemente que esta persona quiere ser tratada como persona, no como persona discapacitada, que le hables a los ojos, que no le hables al de al lado, que no sé qué, te sentirás mucho más a gusto y mucho más tranquilo dando un buen servicio. Y otra de las cosas que también yo creo que aquí ya lo hago en plan reivindicativo, los establecimientos hoteleros, restaurantes y tal, bueno, vamos a ir a los hoteles. Si un hotel te pone que tiene spa, que tiene bar, que tiene no sé qué en su página web, ¿por qué no informa qué servicios de accesibilidad tiene? Cuando una persona necesita necesita servicios especiales, va a la web y no sabe y tiene que llamar, facilitémosles las cosas y esto servirá igual para el empleado del hotel, para el turista, para cualquier persona. Simplemente pensemos un poco los demás y ya veréis que todos aportaremos a un mundo mejor. Yo había prometido que íbamos a recuperar el tiempo, pero al final nos hemos emocionado. Una pregunta o algo sobre alguien que lleve la contraria. Venga, eso nos va, es que es mucho mejor. ¿No? Alguien que no esté. Sí, que bien. Mira, Beatriz nos va a apuntar algo. Bueno, buenas tardes. No, me ha encantado, pues porque obviamente los que estamos aquí, yo creo que estamos concienciados, sensibilizados. El problema es, o sea, no sé, yo vuelvo a ver lo mismo, los mismos modelos. O sea, esta semana, por ejemplo, era el Congreso de Ecoturismo en Menorca. Íbamos con nuestro barquito muy sostenible y de repente, ¡pum!, toma crucero, enorme, gigante, ¿no?, en un destino que es reserva de la biosfera, que apuesta por la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sigo escuchando las conferencias y siguen hablando de indicadores de cantidad. Seguimos hablando de llegadas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuándo realmente vamos a poder llegar a esa gente que no está tan concienciada y sensibilizada, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo con lo que hablaba antes Ernestina, que pequeñas empresas deben trabajar en red, que realmente ese es el cambio, el apostar por estrategias de comunicación, pero al final yo creo que el gran reto es llegar a esa persona que no es sensible, que no está concienciada, que no está sensibilizada, ¿no? Creo que siguen muchas empresas haciendo lo mismo por desconocimiento, no sé, hay como una fiebre ahora de solo llegadas, donde las experiencias turísticas pues las sigo viendo de la misma manera y apostando por prácticas totalmente tradicionales. Yo he estado 15 años viviendo en América Latina, o sea, los que me conocen lo saben, últimos 4 años en Colombia, y realmente sí que he visto estas pequeñas empresas con estas ganas y con esta visión un poco diferente, ¿no? O sea, y de realmente introducir estos indicadores o tener esta sensibilidad, ¿no? Pero creo que ese es el gran reto que nos queda, no los que estamos aquí, sino cómo llegamos a ese gran público que quizás es que no tiene la información necesaria para poder tomar las decisiones, ¿no?, que hacen falta. Bueno, pues una de las formas de hacerlo es esta. Otra de las formas fundamentales es la educación y es la educación a todos los niveles. La universidad, que es donde estamos, pero también en el resto de niveles. La conferencia de rectores recuerda a las universidades que en los estudios de turismo no hay formación en turismo accesible. No está en ningún plan de estudios, estamos fatal. Vosotros, estudiantes, sí os especializáis en los poquísimos cursos que hay de turismo accesible, en los centros de desarrollo turístico de la Comunidad Valenciana sí que hay, pero bueno, son muy profesionales, pero si os especializáis y tenéis ese punto, tendréis un punto extra que no tendrán la mayoría de los estudiantes de grado y de máster. Pues ahí tenemos una tarea que hacer, efectivamente, no tenemos eso cumplido. La igualdad es una competencia transversal, que como muchas competencias transversales es dificilísimo de ver y al final vamos haciendo
poquísimas cosas en formación. Es decir, la formación y luego los modelos a los que mirarnos. Y necesitamos modelos de personas con discapacidad que llegan a todos sitios. Los Juegos Paralímpicos efectivamente han sido, pues es claramente el ejemplo en el que las Olimpiadas son muy importantes y los Juegos Paralímpicos no sé si están en teledeporte a las 3 de la mañana. Y sin embargo tenemos un medallero muchísimo mayor en los Juegos Paralímpicos que en los otros juegos. Pero que tengamos ese medallero quiere decir que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Y quiere decir que hay organizaciones enormes, como la ONCE, como PREDIF, como muchas plataformas que están trabajando muy bien por la accesibilidad. Pues para tener modelos necesitamos empresas y que se les dé voz y necesitamos mirar empresas españolas. Tenemos la aplicación de Tour for All que resuelve el problema que nos contaba Montse, tenemos muchas empresas, tenemos también empresas. Yo este verano en Tenerife también recogía plásticos en el barco que iba, no hace falta irse más lejos, incluso rescatamos una tortuga, pero eso ya fue por casualidad, pero el barco íbamos recogiendo plásticos. Necesitamos modelos y necesitamos que de verdad sea verdad el informe ese que tú dices de que los jóvenes... Sí. Que sí, que yo también lo quiero ahí está creer, Google, pero ahí yo me está lo quiero Google creer, también. sí, pero los viajes de fin de curso siguen siendo cruceros, viajes al Caribe y necesitamos que haya políticas públicas que fomenten el turismo de proximidad en los viajes educativos y eso no es tan difícil, o sea, no es tan difícil. Sí, oye, ahora ya... Una de las cosas último que... ya. Sí, es súper importante que lo que tú dices de... perdón, totalmente de acuerdo contigo también. Sí. ¿Quieres comentar algo? Pregunta, No, espera. Nada, una pregunta que os quería hacer a todos los miembros de la mesa. ¿Qué papel le otorgáis al marco legal sobre esto? Porque parece que se ha fiado todo a la concienciación y me parece acertado, pero el marco legal habrá que aplicarse y uno no sabe si a veces tiene que tirar por las vías coercitivas, sancionadoras o quizá incentivadoras, pero al final el cambio, si lo fiamos todo a la concienciación y a la educación, ¿pensáis que es suficiente? Porque no he oído este punto en la mesa. ¿Qué pensáis de esto? Porque creo que hay un escenario desde el derecho muy interesante. Hombre, yo he apelado al derecho y a la reivindicación del derecho continuamente. O sea, yo creo que a partir de que Naciones Unidas y en su transposición a las distintas leyes exigen el derecho de las personas con discapacidad a cualquier derecho, o sea, a acceso a cualquier servicio, eso es de partida. Otra cosa es que se lleva a la práctica con las limitaciones que también tenemos en una sociedad que no es tan proclive al cambio y en el Congreso, el ejemplo que tenemos lamentable, que en el Congreso de los Diputados haya habido diputados que hayan impedido el cambio en la Constitución de cambiar minusválido por persona con discapacidad. Pero eso es lo que tenemos en el momento que tenemos, en un momento de involución de derechos y de reivindicación de derechos. O sea, por una parte, yo creo que las personas con discapacidad no tienen que pedir, las personas con discapacidad tienen que exigir su derecho y todos, cada uno de nosotros. Pero esa plataforma no estaría ahí si no hubiera un decreto, una ley, una ordenanza, un decreto, una ordenanza que exigiera que para dar la cédula de habitabilidad o de la cédula de apertura estuviera. Porque si el arquitecto lo hubiera pensado antes no haría falta la plataforma porque habría una rampa. Entonces yo creo que clarísimamente en los planes de igualdad la ley los pide y se cumple más o menos, igual que el resto de condiciones laborales del sector. Se cumple más o menos, pero yo en este caso es que yo creo que las leyes están, lo que no está es el cumplimiento de las leyes y que sí que hay evidentemente políticas públicas que sí que pueden decir, tú tienes un plan de igualdad, 0,25, tú tienes un no sé qué, 0,50 y entonces accedes a ayudas públicas o no. Pero eso está, y desde luego en la Comunidad Valenciana, en las ayudas de turismo cada vez está más y yo espero que en el resto de comunidades también. Ahí sí que tengo súper claro que las leyes están, lo que hace falta es su cumplimiento y que entre todos pues exijamos también que sea parte de la responsabilidad social de las empresas que se cumplan los planes de igualdad, los planes de conciliación
y los planes de inclusión y todo lo que las empresas presumen. Y ahora sí que sí, muchas gracias a todos.